Bitcoin no para de caer y mucha gente ya está empezando a entrar en pánico, pero sinceramente creo que en estos momentos es donde se van a ver realmente las grandes oportunidades. Así que vamos al gráfico y te voy a explicar cuál es mi perspectiva tanto a corto como a medio largo plazo. Vamos a ver qué es lo que nos está haciendo Bitcoin, pero bueno, ya en el último vídeo dijimos que si nos rompía este canal, yo dije en el último vídeo que había un 70% de probabilidades que nos viniéramos abajo y un 30% nos fuéramos a la zona de los 100.000, que bueno, era el 127 de la extensión, pero como podemos observar, no se ha roto, pero hay muchas cosas que me están gustando en pos de corto plazo y sinceramente pienso que la gente ya está empezando a capitular. Podríamos decir que ya llevamos gran parte de todo lo que puede ser este bear market, o sea, ahora mismo llevamos un retroceso prácticamente de lo que es un 42%, pero hay diferentes cosas que me gustan. Pienso sinceramente que no va a ser igual que lo que fue esta caída o igual que lo que fue esta caída. Creo que vamos a tener menos porcentaje de caída a comparación. O sea, si por ejemplo nos venimos aquí a lo que fue el ciclo del 17-18, vemos como hubo pues, prácticamente un 85, un 83% de caída. En el anterior ciclo experimentamos lo que fue un 77 básicamente de caída. ¿Y por qué creo que no vamos a tener esa? Pues básicamente porque al final ahora mismo hay mucho más dinero dentro de todo lo que es el mercado y sobre todo la capitalización de Bitcoin. Pero ¿qué es lo que me está gustando? Y pienso sinceramente que el fondo se va a marcar en todo lo que es esta zona de aquí, ¿vale? Yo me voy a dejar esta zona marcada en la cual ya hemos visto cómo lo que tuvimos es que vino a liquidar todas las posiciones que estaban aquí, vino a liquidar los bajos de abril, rompió este canal de aquí y esta es la zona que iba a marcar, pues básicamente desde donde estamos ahora hasta más o menos los 50.000. Oye, que baja un poco más, bien, pero yo sí que es cierto que no me voy a esperar a que baje hasta aquí para comprar Bitcoin. De hecho, ya le dije a mis alumnos que conforme toque los 70.000, yo voy a empezar ya a hacer mi DCA en lo que es Bitcoin. Es un precio que marqué ya hace tiempo, así que lo que voy a hacer, que son cosas que me gustan. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a este ciclo aquí, podemos comprobar que el suelo más o menos se hizo a la altura de lo que fue el último ATH, podríamos decirlo. ¿Que podríamos bajar un poco más? Podríamos bajar un poco más. No creo que nos quedemos aquí en lo que son los 67.000. Aquí un gran bloque, sinceramente, por eso hemos marcado toda esta zona aquí. Pero sí que es cierto que desde donde estamos ahora mismo, yo creo que podríamos llegar a bajar entre un 20 y un 30%. Estaríamos hablando como máximo. Estaríamos hablando desde mi punto de vista, que no es lo correcto, ¿no? Pero yo pienso que más de 50.000 que podríamos llegar a bajar, ya le iremos a verlo el por qué, pero no me voy a esperar hasta ese punto, hasta ese último punto. ¿Qué es lo que me está gustando? Si nos vamos a semanal, hay diferentes cosas que me están gustando. La primera es que si nos vamos al tema del volumen vendedor, podemos observar como si cuando sacó esta última semana que nos hizo el bajo este de aquí de los 76.000, que vino a cubrir esta mecha aquí, nos lo hizo con un volumen mucho más bajo que el anterior. ¿Qué es lo que también me gusta? Que ahora mismo estamos a miércoles y me gusta que esté la semana empezando así porque podía causar un rechazo. Y de hecho me gustaría ver cómo ahora mismo, a lo mejor ahora se mantiene aquí un poquito, pero luego tenemos un pequeño impulso al alza. No muy grande, pero sí que un pequeño impulso al alza. ¿Por qué? Si nosotros marcamos lo que es el índice de fuerza relativa, lo que es el RSI, siempre que ha estado por debajo de 30, si nos vamos a diario, siempre que ha estado por debajo de lo que es 30, que básicamente es sobrevendido, podemos ver cómo siempre ha tenido un impulso hacia el alza. A lo mejor no muy grande, pero a mí me está marcando que vamos a tener un pequeño impulso al alza, la cual igual lo vamos a poder aprovechar, ya sea en las altcoins para buscar a lo mejor algún tipo de compra, no muy grande, buscando un profit taking, o incluso pues posicionarte o sacar parciales o lo que quieras. Pero pienso sinceramente que ahora mismo, en post de corto plazo, vamos a tener un impulso hacia aquí, luego continuamos bajando, estaremos rangueando y ya pienso que nos iremos hacia arriba. Hemos ya tenido bastantes liquidaciones y vamos a ir a cosas que me gustan. Si por ejemplo nos vamos aquí a CoinGlass Legend, podemos observar como si ha venido a liquidar toda esta parte de aquí, pero sí que es cierto que por arriba hay mucha liquidez, o sea, hay mucha gasolina para el mercado. Pienso que, por ejemplo, si nos llega a tocar el punto de los 85.000, directamente nos vamos a ir a un punto de inflexión, que es este de aquí,
que es el punto de los 90.724. Básicamente porque aquí tenemos el POC, es un punto de equilibrio, el cual aquí hubo pues, un intercambio de 5,25 billones entre 2,70 de compras como 2,55 de ventas. Y si llegamos aquí y empezamos a ir hacia arriba, aquí hay mucha zona para liquidar. Y al final el mercado siempre va a ir pues, a liquidar. Aparte pues, de temas de análisis técnico. Porque también pienso que podemos tener este mes de lo que es febrero, digo en corto plazo, para luego un pequeño impulso hacia arriba, para luego poder, o sea, poder ranguear aquí un poquito, para luego darnos el último impulso hacia abajo, a lo mejor ranguear un poquito, bajar un poco más y ya luego consolidar y irnos hacia arriba. Porque si nos vamos aquí a rendimientos históricos de lo que es Bitcoin, desde 2013 nunca hemos tenido un enero y febrero juntos en negativo. Veremos a ver si va a ser la primera vez, pero bueno, de normal, siempre que hemos tenido un enero negativo, pues en lo que es febrero hemos tenido algo de positivo. Pues podemos ver aquí pues como pues un 61, un 18, un 20, un 23, luego aquí un 0,47, un 11, un 36, un 12, un 0,03, más luego un 43. Entonces me extrañaría que no viéramos un Bitcoin este mes, sinceramente, un poco al alza, y el cual también hay cosas que me están gustando. Si, por ejemplo, nos vamos a la dominancia de USDT, está llegando a esta zona que yo tenía marcada hasta hace bastante tiempo, que es como la posible primera zona, para luego tener un pequeño retroceso de todo lo que es este impulso y venir a cubrir todas estas zonas, o veremos si se queda aquí en este bloque o sigue hacia arriba. ¿Qué es lo que también me está gustando? Si nosotros nos vamos a semanal y también ponemos el RSI, estamos viendo como también realmente estamos sobrecomprados y luego aparte sí que es cierto y estamos viendo, ¿no? Como nos está haciendo básicamente, pues ahora mismo nos ha venido otra vez a tocar este punto aquí, pero para mí, desde este punto hasta este punto, tendríamos una divergencia. Si nos vamos también a H4, podemos observar como en H4 también estamos viendo cómo nos está dejando divergencia, aquí nos está haciendo un alto más alto, cuando aquí nos está haciendo bajos más bajos. A mí lo que me está dejando ver el mercado simplemente, post de corto plazo, es que podemos tener un impulso en el cual podríamos ver lo que es una dominancia de Bitcoin, hay una dominancia de USDT, que tuviéramos un pequeño retroceso, el cual pudiéramos aprovechar para poder hacer algo de profit taking en las altcoins, o incluso si coge un poco más de fuerza, si alguien está dentro, pues poder llegar a sacar un poco de parciales. Si nos vamos a las altcoins, cosas que me están gustando mucho, es como, por mucho que esté bajando Bitcoin, podemos observar cómo en este gráfico, que es Bitcoin contra el Others, ¿vale? Al final, excluyendo pues, el top 10, nos llevó a una zona que ya teníamos marcada, esto fue el 10 de octubre, pienso que esta va a ser la zona de posible suelo, podríamos tener un impulso hacia el alza, en el cual viéramos cómo las altcoins están cogiendo un poco más de fuerza respecto a Bitcoin, pero podemos observar como si Bitcoin está bajando, pero este gráfico está aguantando muy bien. ¿Por qué? Básicamente pues porque por mucho que Bitcoin esté bajando, las altcoins están aguantando bastante bien. Cosas que también me están gustando. Aquí en el total podemos observar como ya nos ha llegado a una zona que teníamos marcada, que esta zona básicamente es el 127 de la extensión haciendo una onda inversa, que aún no nos había tocado. ¿Vale? Nos había tocado lo que era el 100, que de hecho vino, fue todo este rangueo que estuvo Bitcoin pues, ahí durante tantos meses, ya nos ha tocado el 127. Yo he marcado toda esta zona porque todo este bloque de aquí pienso que va a ser lo que es el fondo junto con el total. Si por ejemplo nos vamos al pasado y hacemos lo mismo, aunque creo que pueden haber muchas similitudes, pero también pueden haber cosas muy diferentes. Aquí podemos comprobar cómo sí que es cierto que superó el 127, pero nunca nos llegó al 161. Por eso, y aquí me marca entre el 127 y el 161. ¿Qué es lo que me está gustando también? Si, por ejemplo, nos vamos a gráficos como lo que es el Bitcoin versus el oro, estamos viendo cómo nos está llegando a una zona en la cual siempre que, bueno, en este gráfico podemos observar que cuando Bitcoin ha cogido más fuerza respecto al oro, ahora estamos viendo como el oro está cogiendo mucha más fuerza respecto a Bitcoin y nos está llegando a una zona aquí marcada en la cual podríamos ver cómo ahora está rangueando un poco y pienso sinceramente que ya está empezando a capitular. Pero ya no solo, o sea, un montón y una barbaridad de personas está empezando a capitular. Lo que es el Bitcoin versus la plata, lo mismo. ¿Qué es lo que me gusta de este ciclo realmente? Y hay que ser conscientes de algo que nosotros vivimos en el ciclo pasado y yo me comí, porque os lo digo que me lo comí, pensando que no, que se iba a solucionar y no lo vimos.
Si nosotros nos vamos al gráfico de orders, ¿vale? Podemos comprobar cómo sí que es cierto que este ciclo, bueno, tuvimos bastantes subidas, ¿vale? En el cual pues tuvimos buenos porcentajes en algunas altcoins, pero fue muy diferente al anterior ciclo. ¿Por qué? Porque básicamente en este ciclo hemos estado en un QT sin una bajada tan grande, no de tipos de interés. Veremos qué pasa. Ojalá ahora, pues, con el nuevo presidente de la Reserva Federal, ¿no? Podamos tener un QE en el cual veremos, sinceramente, gran explosión de las altcoins. A nivel de las altcoins, vayas a las que vayas, realmente para mí, o sea, yo desde mi punto de vista, hay gente que dirá que no, pero pienso desde mi punto de vista que la clave sería estar ya ahora un poco dentro del mercado por lo que yo pienso, mi experiencia y básicamente porque puedes ir a cualquiera, vamos a ir por ejemplo a Algorand, y es que básicamente estamos en el puto suelo. O sea, ¿podría bajar un poco más? Bueno, pues podríamos hacer una extensión de FIBO, a ver cuál podría ser el precio a tocar de Algorand. Podría llegar a venir aquí a 0,07, sí, al 1,61 dudo mucho, ya es en negativo, dudo mucho que esta Altcoin se vaya, pero la clave sería, empezaría a marcarse zonas para poder empezar a hacer DCA. Sinceramente creo que vamos a tener una muy buena oportunidad en lo que es este ciclo, porque aquí podemos comprobar la diferencia de un ciclo entre lo que fue tener un QE y la diferencia que es tener un QT. ¿Vale? O sea, si vemos un ciclo con un QE, vamos a experimentar un crecimiento de las altcoins que me parecen una locura. Pero bueno, volviendo a Bitcoin, para no hacerlo muy largo, pienso sinceramente que ahora en corto plazo vamos a tener un pequeño impulso a lo que es hacia arriba para luego darnos el último goletazo y aquí está rangueando para luego subir hacia arriba. Es lo que me gustaría ver, de hecho, podemos, podemos ver aquí cómo tuvimos algo parecido, en el cual caímos, tuvimos un impulso hacia el alza, caímos, tuvimos un impulso también luego hacia el alza y luego ya nos dio el último goletazo, estuvimos rangueando y luego ya empezó a coger hacia arriba. Es lo que me gustaría estar viendo ahora en post de corto plazo. Si nos vamos también al ciclo del 2017-2018, podemos observar algo parecido como el cual caímos, tuvimos un impulso, caímos, tuvimos un impulso, caímos, tuvimos un impulso, estuvimos rangueando, dimos el último impulso hacia el alza y luego ya empezó a coger un poco de fuerza. Y creo que es lo que vamos a poder observar, pero sobre todo lo que más me gusta es lo que nos está dejando las divergencias, tanto en lo que es el USDT como en lo que es como en lo que es Bitcoin. Si por ejemplo nos vamos a Ethereum, yo lo estuve hablando el otro día con mis alumnos, si me tuviera que mojar y decir cuál sería el precio más bajo de Ethereum en el cual podríamos estar viendo este ciclo, si hacemos una extensión de FIBO, podría ser que volviera a lo que es esta zona aquí. Más bajo de aquí me sorprendería verlo básicamente por dos razones. Yo marcaría como posible fondo todo lo que es esta zonita de aquí. Que oye, que pueden ser muy buenos precios también, ¿eh? ¿Por qué digo que me sorprendería mucho más? Básicamente porque en el anterior ciclo no bajó de aquí. Y ahora mismo podemos observar cómo hay mucha más liquidez. Entonces, es lo que estaríamos viendo. Luego quería enseñaros también, a ver si lo encuentro aquí en CoinGlass. Al final aquí podéis entrar, es prácticamente gratuita, igual que la de CoinGlass Leche, en el cual vais a poder ver el tema de las liquidaciones. Aquí si nos vamos a capitulación de mercado y le damos a todo, por esto no creo que bajemos tanto como a lo mejor hay mucha gente que está hablando de 10.000. Oye, que todo puede pasar, ¿eh? O incluso 30.000. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en el anterior ciclo, cuando estamos arriba teníamos 1,16 trillones dentro de lo que es Bitcoin y en este ciclo llegamos a lo que fue básicamente pues casi 2,50. Por eso dudo mucho, ahora mismo está en 1,45, que podríamos decir prácticamente que está incluso mucho más alto, lógicamente, que lo que fue el último ATH. Por eso no creo que lleguemos a bajar tanto. Si luego también nos vamos aquí a Glassnode, no lo tengo abierto, pero ya voy a abriroslo. Glassnode tenéis un apartado que es gratuito y luego tenéis otro apartado que es de pago. Pero si nos vamos aquí, por ejemplo, a pérdidas realizadas, quiero enseñaros una cosa. Eh,
Si nos vamos a pérdidas realizadas, podemos observar cómo cuando han empezado a haber tantos picos, al final esto es de gente que ahora mismo pues, ha vendido en pérdidas, ¿no? La gente ya está empezando a capitular. Ahora mismo, en este último tramo, ya hemos tenido dos picos grandes y pienso sinceramente que hay mucha gente que ya está pues claudicando, pensando que Bitcoin no se va a ir a ninguna parte y al final, pues cuando pasa todo esto, pues es cuando pues mejores oportunidades tenemos, que es lo que también me gusta. Aquí sí que es cierto que aquí en esta línea lo que vamos a ver es el precio de Bitcoin, es la banda blanca y luego el precio del posible suelo, ¿vale? Es la banda naranja. Aquí vemos, como siempre ha tocado techo, lo ha perforado, aquí en el ciclo del, disculpa, en el ciclo del 2011, luego en el ciclo también del 2013 vimos cómo también lo perforó, en el ciclo del 2017-2018 también lo perforó, ya no tanto, ¿vale? Pero vino a cruzarse. En el ciclo de 2021 también lo tocó dos veces. Y ahora mismo sí que es cierto que aún estamos un poco lejos. Y aquí pondría, ¿vale? Que el suelo de mercado estaría en 42.000, 43.000. Sí que es cierto que esto va variando un poco en base a... Es que la semana pasada estaba un poco más alto. Yo dudo mucho que lleguemos a 42.000, pero sí que es cierto que aquí podemos ver cómo ya nos estamos acercando a lo que es el posible fondo de mercado. Pero aquí la pregunta ya no es a qué precio va a poder llegar, sino la pregunta es cuál va a ser la estrategia que tú vas a tener. Porque, por ejemplo, yo en base a mi experiencia, yo no me voy a esperar hasta que toque el último punto para poder comprar. Aquí la clave es empezaría, desde mi punto de vista, esto no es un consejo de inversión, pero que cada uno empieza a plantearse la estrategia, ya sea lo que es de Bitcoin o de las altcoins, para pues para empezar a comprar, pienso. Esto es lo que yo estaría viendo en post de corto plazo. Y bueno, no lo he dicho, pero si te gusta este tipo de contenido, te gusta cómo explico, te agradecería un like. Disculpa por mi garganta porque llevo jodido toda la semana yo intentando grabar vídeos, pero no he podido. De hecho, la clase con mis alumnos, la del lunes la tuve que posponer a ayer y ahora a las 9 tengo una también con ellos. Pero voy a empezar a hacer, mañana viene un vídeo, pero voy a empezar a hacer como algo más básico, gente que a lo mejor no tiene ni idea de criptomonedas, quiere aprender, pero es un poco pues desde qué es Bitcoin, qué es la blockchain, qué son las criptomonedas, un poco de teoría básica y también pues cómo empezar a lo mejor a cómo yo armaría un poco el portafolio, también pues qué tipo de plataformas podéis apoyaros, ¿no? Porque creo que al final pienso que debo hacerlo y creo que va a ayudar mucho a las personas porque a mí, yo comparto esto de las criptomonedas, la verdad que me cambiaron la vida. Así que, bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Te agradecería un like y nos vemos en el siguiente vídeo.